Si no, Rafaela me mata. Sí. Es una paciente femenina de 45 años de edad con antecedentes de salud, que hoy cuando se encontraba en una reunión sintió un fuerte dolor de cabeza. Ya eso me está diciendo algo, ¿verdad? Me está diciendo que es una mujer de 45 años, joven, y me está diciendo que la forma de instalación del cuadro ha sido súbita. Por tanto, ya descarto las enfermedades que se instalan de forma lenta y progresiva. Ya esta paciente no puede ser ni una trombosis, no puede ser ni un infarto lacunar, ¿verdad? Porque son de instalaciones lentos y progresivos. Por tanto, me están quedando los cuadros hemorrágicos, un ataque transitorio de isquemia o un infarto cardioembólico. Dice que sintió un fuerte dolor de cabeza occipital que no alivió con la analgesia habitual. Es primera vez que siente esta intensidad del dolor. Al ver que no mejoraba, decidió acudir al centro hospitalario. Tiene una presión de 150/90, tiene rigidez de nuca al examen físico neurológico, y esta paciente con esta clínica se decide su ingreso. Esta paciente va a la unidad de ictus, se ingresa. Y al cuarto día de evolución en la sala, la paciente comienza con somnolencia, el familiar le nota disminución de la fuerza muscular en mi cuerpo izquierdo y usted constata una hemiplegia izquierda a predominio crural. Comenta además el familiar que está haciendo fiebre y movilizando secreciones traqueobronquiales. Al examinar el aparato respiratorio, constata vibraciones vocales abolidas en la base derecha. Entonces, con este caso clínico, tiene dos momentos la paciente. Tiene un primer momento que es cuando ingresa y tiene un segundo momento que es ya complicada la paciente al cuarto día. Lo primero que vamos a hacer es organizar los síndromes. Si yo comienzo por el motivo de ingreso, ya tiene cefalea y ese síndrome le podemos llamar de dos maneras. O le llamamos síndrome cefalálgico o le llamamos síndrome neurológico sensitivo. Cefalálgico o síndrome neurológico sensitivo. Esta paciente después dice que al examen físico tiene 150/90. No hay antecedentes de hipertensión arterial, pero la paciente sí está hipertensa, tanto sus cifras diastólicas como sistólicas. Por tanto, yo planteo un síndrome de hipertensión arterial. A determinar después la causa, es verdad. Esta paciente tiene rigidez de nuca y yo sé que la rigidez de nuca es un signo que aparece cuando hay irritación meningea. Por tanto, el síndrome le vamos a llamar síndrome meningeo. Esta paciente se sigue complicando y al cuarto día está somnolenta. Y nosotros ya hemos visto pacientes con somnolencia y le hemos puesto el síndrome de estrechamiento de la conciencia, porque sabemos que la conciencia o está íntegra o se altera y puede ir desde un estado confusional, un estado somnoliento o un nubilado estuporoso o puede llegar al coma el paciente. Esta paciente también tiene una disminución de la fuerza muscular del hemicuerpo izquierdo, tiene una hemiplegia izquierda a predominio crural, por tanto yo ahí debo de plantear un síndrome hemipléjico o un síndrome de la vía piramidal o un síndrome de la cerebral, medio de la cerebral anterior o un síndrome motor. Pero el que más se utiliza hoy en la literatura científica es el síndrome hemipléjico. Esta paciente dice además el familiar que está haciendo fiebre, por tanto tiene un síndrome febril agudo de corta duración porque la paciente lleva 4 días, al cuarto día de internación y que comienza con fiebre. Está movilizando secreciones traqueobronquiales. Esto me dice que hay algo a nivel respiratorio, pero tengo que juntarlo con lo otro que encuentro al examen físico para darle un poco de valor. Entonces dice, moviliza secreción traqueobronquial,
con vibraciones vocales abolidas en la base derecha, yo digo, vibraciones vocales abolidas, esto si aplico el recurso que me enseñaron, las vibraciones vocales corren bien, vuelan mal y se ahogan. Si están abolidas en la base, están ahogadas las vibraciones, por tanto, no se sienten, están abolidas. Y esto donde se ven es en los derrames pleurales. Por tanto, mi paciente tiene un síndrome de interposición líquido. Y entonces, por ahí un tanto que resumiendo, serían los síndromes que tiene mi paciente: un síndrome neurológico sensitivo, un síndrome de hipertensión arterial, un síndrome meningio, estrechamiento de conciencia, hemipléjico, febril agudo e interposición líquida. Dudas hasta aquí, dudas en relación con el enfoque sindrómico. Los escucho. Doutor, síndrome de hipertensão endocraniana não entra? A ver, vamos a ver cuáles son el síndrome de hipertensión endocraniana tiene 3 grandes, pero son 5. Vamos a ver, dímelo. Entra dolor, não? Cefaleia. Cefalea. Vômitos e náuseas também? Vómito. Mi paciente no tiene vómito. Sí. Y no me recuerdo los otros. ¿Quién recuerda los otros signos y síntomas de la hipertensión endocraniana? Constipación, bradicardia y papilidemia. Es decir, que cuando yo tengo un paciente que tiene cefalea, vómito, papiledema, constipación y bradicardia, clarito lo planteo. Pero no es que tenga que tener los 5. Si ya tengo 2 o 3, también lo planteo o lo sospecho. Este paciente lo tengo en mi cabeza, sí. ¿Será que ya está con un síndrome de hipertensión endocraniana porque está con cefalea? Pero es que la cefalea fue su motivo de consulta. Entonces, más yo le doy el valor a la cefalea, al diagnóstico que tiene por su motivo de consulta y no a la hipertensión endocraniana per se. No sé si Fernanda, ¿estás de acuerdo? Sí, doctor. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Todo está claro entonces? Sí. Sí, Bueno, doctor. seguimos entonces. Vamos a empezar por el síndrome neurológico sensitivo. El síndrome neurológico sensitivo de este paciente es la cefalea. Doutor, não há uma síndrome de hemorragia? ¿De hemorragia? Sí, de hemorragia. No, ¿O eso no es? no. Hemorragia es un saco muy grande. ¿Dónde es la hemorragia? La hemorragia subirá na ideia. Ese es Eso el no va a entrar. diagnóstico. Ese es el diagnóstico, Juliana. Sí. ¿Verdad? Entonces, síndrome neurológico sensitivo, la cefalea. ¿Por qué se origina la cefalea en este paciente? ¿Cuál sería el mecanismo de producción del dolor de cabeza? Ahí tengo que ubicarme en que cuando estoy haciendo los diagnósticos diferenciales en mi cabeza, ya yo estoy pensando que cefalea con rigidez de nuca en una mujer de 45 años, esto posiblemente sea una hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? Entonces yo estoy pensando que si es una hemorragia subaracnoidea, las causas fundamentales van a ser los aneurismas y las malformaciones arteriovenosas. Y yo estoy pensando también que las arterias y las venas de nuestro cerebro tienen inervación sensorial, tienen fibras nerviosas sensitivas. Por tanto, si hay una ruptura de un aneurisma, hay lesión de la pared de la arteria o de la vena, en dependencia de donde esté el aneurisma o la malformación. Esto va a irritar a las fibras nerviosas sensoriales a este nivel y van a activar las vías de la sensibilidad, las vías sensoriales. Ese pudiera ser un mecanismo. Pudiera ser otro mecanismo que es la propia, como decía Fernanda, ya cuando esté más complicado mi paciente, la propia hipertensión endocraniana, si la tuviese, esto me podría estar dando la cefalea. Pudiera estar pensando que la irritación a nivel de las meninges pudiera estar ocasionándome, estimulándome ese dolor de cabeza.
Pero lo más probable que sea la lesión per se de la pared vascular. Por ahí me doy cierta explicación al dolor de cabeza. Esta mañana un estudiante me decía, pero puede ser la hipertensión. ¿Qué ustedes creen? ¿Será la hipertensión la causa del dolor de cabeza? Não, ¿Por qué, Roselia? porque, doutor, a hipertensão em ele é como se fosse uma ativação, é uma alteração do sistema simpático, não? Que devido já ao dolor de cabeça, por isso está com essa PA. Eso está bien, pero quiero otra respuesta. Doutor, ¿Vamos? E também ela é a causada dolor por de la hipertensão arterial, característica de sálcio e também não é de maneira. ¿Cómo es, Rafael? ¿Quién me hablaba? Doutor, la cefaleia tem uma característica de ser de tipo pulsante, el dolor, e não é de maneira intensa como de la paciente. Exacto. Pero ¿será la causa, la hipertensión será causa de la cefalea, Rafael? Como? ¿La cefalea será causa de la hipertensión? No, No. no creo. ¿Qué es lo que es la hipertensión? Hipertensão é aumento da tensão que a sangre exerce sobre as paredes e as artérias. ¿Por qué está hipertenso mi paciente? 30. Por ativação do sistema simpático, devido ¿Y cómo se llama eso? ao sistema compensatório. Ah, porque es un sistema compensatorio, ¿verdad? Porque es un mecanismo compensatorio. Entonces no sería la hipertensión el origen de la cefalea. La hipertensión forma parte de lo que la paciente está compensando para resolver el problema. Pero, doutor, Sí, Juliana. em esse caso, a hipertensão, sim, é compensatório, pero é mais por conta da irritação da sangue, não? Não é isso que aí o sangue que vai irritar o sistema, as células nervosas, que aí vai confundir e vai gerar como se fosse uma reação alérgica? Me estás hablando de la explicación de la cefalea. Sim, e De aí acuerdo, de acuerdo. vai resultar na hipertensão. ¿Cómo? E aí não é isso que vai, um dos fatores também que vai resultar na hipertensão, porque vai confundir No. as fibras nerviosas. A ver, imaginemos allá arriba el cerebro. Imaginemos un aneurisma arterial o venoso. Imaginemos que se rompe. Cae sangre al espacio subaracnoideo. Si se sigue comprometiendo y no se resuelve, es un aneurisma grande. Puede caer sangre al parénquima, ¿verdad? Puede caer sangre a los ventrículos. Y todo esto no me está originando un evento isquémico en el territorio que irrigue esa arteria. Juliana, Sí, ¿verdad? Y ya yo no sé que cuando hay un evento isquémico, que hay falta de oxígeno en alguna zona, también el hematoma que se está formando, que está produciendo compresión producto del sangrado, está comprimiendo estructuras que pueden ser otras arterias, mayor hipoxia todavía. ¿No se dispara un mecanismo compensatorio ahí? sim, se dispara. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Não é. É para aumentar a pressão, mas eu não sei como é o nome. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Stephanie. Mecanismo. É compensatório, mas é o nome mesmo. ¿Cómo se llama? Varoreceptores. Varoreceptores? No, Mecanismo no de está respuesta isquémica del sistema nervioso central. ¿Quién me está hablando? ¿Alan? No te veo, Alan. Sí, Alan, sí, respuesta mecanismo de isquémica respuesta.
respuesta del isquémica del sistema nervioso central. ¿Verdad? Entonces con esto ya yo sí sé que se activa el simpático. Y yo sé que el simpático libera adrenalina y noradrenalina y va a su receptor alfa. Y al ir al receptor alfa y vasoconstricción me aumenta la resistencia vascular periférica y me produce hipertensión arterial. Entonces esta hipertensión es compensatorio porque quiero que haya mejor flujo de sangre. ¿De acuerdo con esto, muchachos? Sí. ¿Entendieron eso? Sí. Y es la explicación que siempre nos tenemos que dar ante un evento cerebrovascular de cuando nos llegue el paciente y esté hipertenso. ¿Qué es lo primero que yo hago cuando está hipertenso un paciente con un evento cerebrovascular? Aferir la presión. Medir la presión. ¿Y qué cálculo hago? La TA media. La TA media. Media. Esta paciente, para yo ponerle tratamiento, ¿por encima de cuánto tiene que tener la TA media? 120. De 120, ¿verdad? Porque es un evento hemorrágico. Por tanto, mido la presión arterial, calculo la TA media, está por debajo de 120, mantengo con esa presión y tranquilo, porque eso está garantizando flujo sanguíneo. Ahora, este paciente tiene rigidez de nuca. Y cuando yo tengo un paciente con rigidez de nuca, estoy recordando los vídeos que subieron a la plataforma. Felicitaciones para todos y para los que hicieron las diapositivas también, muy buenas, muy didácticas, las dos cosas. Hay algunos vídeos de estos que estuvieron ustedes evaluando los signos meningios. Entonces tengo las maniobras de Kerning y de Brusinski. Entonces recuerden que hay, luego ustedes se confunden con estas cosas, son 4 maniobras. Son 4 maniobras. Ubiquen que hay 2 maniobras que yo tengo que mover la cabeza. Y hay 2 maniobras que me voy a las extremidades. Hay una maniobra que yo levanto la cabeza y cuando levanto la cabeza las piernas se flexionan. Hay otra maniobra que solamente es evaluar si hay rigidez de nuca o no. Y yo le puedo decir a mi paciente, ponme la barbilla en el pecho. Y si el paciente es capaz de poner la barbilla en el pecho, no tiene rigidez de nuca. Si no, yo con mi mano muevo la cabeza, el cuello, o le digo lo de los movimientos al paciente y evalúo la rigidez de nuca. Pero hay 2 maniobras que me voy a las piernas. Una, levanto una pierna. Esa pierna, si el paciente tiene irritación meningia, se flexiona automáticamente. Y cuando yo intento descenderla, bajarla, o no puedo, o le es muy dolorosa al paciente. Esa es otra maniobra. Y la última maniobra es cuando yo levanto una pierna, cuando hay irritación meningia, la otra automáticamente se levanta. Esa maniobra es la del reflejo contralateral. Por tanto, yo tengo 4 maniobras para evaluar la rigidez de nuca, que lo que me está diciendo es que hay una irritación a nivel de las meninges. ¿Entendido eso? Doutor, Sí, doctor. doutor, a dimingacine não pode usá-la? ¿Cómo? A dimingacine, ¿Para qué son las maniobras de Barré-Mingazzini? não pode usá-la Para a evaluar. dimingacine? Não pode usá-la a dimingacine, doutor? ¿Para qué son las maniobras, pregunto, de Barré-Mingazzini? Na mingacine não pode avaliar também a Doutor, lesão. es para evaluar la Falando do outro, velho. La Para evaluar lesão qué? da médula? fuerza médula. muscular. Wesley, Barré-Mingazzini son maniobras para evaluar fuerza muscular, para determinar la hemiplegia de mi paciente, para ver la fuerza que tienen las extremidades. Eso me evalúa Barré-Mingazzini. Aquí son Kerning y Brusinski. Y realmente no me interesa que se aprendan los nombres, me interesa que sepan hacer las maniobras para que no se les vaya. Le van a llegar, en cualquier lugar donde estén trabajando, le van a llegar muchos pacientes con dolor de cabeza.
y están obligados, aunque sea por catarro, el dolor de cabeza, están obligados a evaluar los signos meningios, porque si no los hacen, se les escapan los diagnósticos. Y ya ustedes imaginarán una meningoencefalitis escapada, un acceso cerebral escapado, una hemorragia subaracnoidea que no se diagnostica. ¿Entendido esto? ¿Entendiste, Wesley? Sí, doctor. Sí. Mi paciente tiene somnolencia. Y cuando mi paciente tiene somnolencia, enseguida yo me voy a la conciencia. Me ubico en conciencia, porque yo sé que hay unas preguntas que yo le hago a mi paciente. ¿Cómo usted se llama? ¿Dónde usted vive? ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Quién es esta persona? ¿En qué lugar usted está? Y todas esas preguntas que yo le hago a mi paciente es ubicando cómo está la conciencia, si está orientado o no está orientado mi paciente. En función de esto, si está medio dormido y está somnoliento, yo ubico enseguida la vía que tiene que ver con conciencia. Y ya eso lo hemos hablado varias veces. ¿Quién me lo dice? ¿Quién me habla de esto? Rafaela. Doutor, não me acuerdo. Pedro. Glaucineidi. No acuerdo, doctor. No se acuerda. Hay algunos medicamentos muy buenos por ahí para la memoria. Ahora cuando salgamos de la cuarentena, tenemos que ir. Esos medicamentos son buenos porque hacen agarrar los casos clínicos y revisarlos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Porque ya pacientes con somnolencia hemos visto varios. Y ya yo les he hablado que nosotros tenemos la formación bulborreticular en el tallo cerebral. Tenemos dos áreas importantes. Una área excitatoria bulborreticular y un área inhibitoria bulborreticular. La excitatoria me mantiene en vigilia y es porque tengo mucha acetilcolina, dopamina, noradrenalina que está circulando, glutamato. Y el área inhibitoria tiene mucha serotonina que estimula la melatonina para que a mí me dé sueño y me mantiene inhibido. Y es la de por la noche. Pero este paciente parece que esa área que guarda relación con otras áreas parece que tiene su compromiso. Entonces yo sé que la información que se genera en esta área bulborreticular asciende por el tallo y va al tálamo. Y del tálamo ahí hay una sinapsis integradora, hay sinapsis que son muy importantes a nivel talámico. Y de ahí va la información a corteza cerebral. En corteza cerebral se integra esa información y ella, a nivel cortical, la información regresa al tálamo y regresa al tallo. Por tanto, hay áreas de asociación que están, las tres áreas estas están en íntima relación. Cualquier afectación de una de las áreas se altera toda la vía. Por tanto, mi paciente pudiera tener un infarto talámico y estar la vía afectada, un infarto cortical, estar la vía afectada, un daño de tallo, estar la vía afectada. Entonces, este paciente parece que la irritación que hay de la salida de sangre del aneurisma roto parece que está comprometiendo parte del parénquima. Y esto hace que mi paciente esté un tanto somnoliento. ¿Entendido eso? Muchachos. Sí. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Este paciente tiene una disminución de la fuerza muscular en el hemicuerpo izquierdo y usted como médico le constata una hemiplegia izquierda a predominio crural. Recuerden que ya esto es al cuarto día. Hemiplegia izquierda a predominio crural. ¿Qué tiene este paciente? ¿Por qué este paciente está haciendo eso?
¿Quién me comenta sobre esto? Fernanda. Por que ocorre do lado de... Não entendi a pergunta, doutor. Este paciente, predominio cuando tú lo ves al cuarto día, tiene una hemiplegia izquierda a predominio plural. ¿Por qué tiene esa hemiplegia este paciente? Porque provavelmente la alteração é na artéria cerebral anterior e a lesão é uma lesão do lado direito, por isso há uma hemiplegia do lado esquerdo, que é contralateral. Sí, parece que hay, el hemisferio derecho está comprometido a nivel de la cerebral anterior, pero ¿por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque a cerebral anterior ela emite ramos para nutrir a porção anterior da cápsula interna, não? Ajá. E aí a alteração de como a cápsula interna ela hace parte da via piramidal e ocorre lá essa alteração de movimento. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre eso? Si la hemorragia subaracnoidea lo único que da es dolor de cabeza y signos benignos, ¿por qué esta mujer tiene que tener una hemiplegia? Por conta da oclusão que há, oclusão unilateral. Oclusión. Hay una oclusión unilateral. Doutor, seria porque pode ter afetado alguma parte de la... No te escucho bien. Doutor, não seria por conta do vasoespasmo que há em el cuarto día? Ah, y ahora sí fuiste a donde tenías que ir. Yo sé que la hemorragia subaracnoidea tiene 3 complicaciones importantes, ¿verdad? Sí, una de ellas es el vasoespasmo. Que una es el vasoespasmo cerebral. La otra. Sí. Presangramento y hidrocefalia. Que vuelva a sangrar algo que ya se estaba conteniendo, que estaba resolviendo, vuelve y sangre el paciente o que haya hidrocefalia. Recuerden que esta sangre que se está acumulando, este edema que se está produciendo, está comprimiendo los conductos por donde viaja el líquido cefalorraquídeo. Por tanto, esa oclusión del líquido cefalorraquídeo me puede generar hidrocefalia y mi paciente estarme dando estar somnoliento por esa causa. Entonces, mas a alteração de movimento não seria por uma isquemia que ocorre em quarto dia por conta do vasoespasmo, caiu na vasoconstrição, fica menor calibre, dificulta passar a sangre. Muy bien, Fernanda, así mismo. Así mismo. Es decir, el propio vasoespasmo que se genera cuarto día, quinto día, como complicación, más hipoxia para mi paciente, territorio más comprometido, ¿verdad? É pior entre o 7º e o 10º dia, não? Quando há uma maior isquemia cerebral tardia, não? Se incrementa después del 7º al 10º día. Se incrementa después del 7º al 10º día. Y fíjense si esto es importante, porque a usted le llega un paciente con una subaracnoidea y usted dice, pero si lo único que tiene es dolor de cabeza y la rigidez de nuca, qué bien está la paciente, acostadita la paciente, y al 7º día comienza a estar somnolienta. Cuando usted pensaba que ya estaba saliendo del cuadro, ahí vienen las complicaciones. Por eso es que este tipo de paciente nosotros lo tenemos internado 21 días. Y son 21 días acostadito en el lecho. Baño en el lecho, orina y defeca en el lecho, en la cama. No sale de esa posición. Porque es que esa zona de sangrado puede volver a resangrar. Si estamos en un hospital de tercer o cuarto nivel, lo importante es que los neurocirujanos se lo lleven y le hagan tratamiento quirúrgico. Pero insisto que muchas veces no vamos a tener esa posibilidad. Recuerden que estamos en países del tercer mundo y no tenemos esa posibilidad de hacer una evacuación del hematoma o de la hemorragia subaracnoidea que tenga mi paciente
tan rápido como meritar el caso. Entonces, siempre que yo tengo una HSA, hemorragia subaracnoidea, con somnolencia o manifestaciones neurológicas que no sean cefalea y rigidez de nuca, pienso en sus 3 complicaciones. Ahora bien, este paciente está haciendo fiebre y está movilizando secreciones traqueobronquiales. ¿Cómo es el mecanismo de la fiebre? ¿Quién me habla del mecanismo de la fiebre? Para recordar esto. Normalmente são por agentes pirógenos, No, alguien que no sea Fernanda. ¿Quién más me puede recordar la fiebre? Lausineidi. Muchachos, se nos va a caer la conexión y vuelvo y le paso el link. Lausineidi. Wesley, ¿por qué tiene el paciente, por qué tiene fiebre? ¿Cómo te lo explica? Puede ser por vasodilatación. ¿Por qué tiene fiebre, Wesley? ¿Por qué estará haciendo fiebre esta paciente? La fiebre puede ser ocasionada muchas veces por un agente patógeno o pirógeno y por vasodilatación se ocurre. A ver, vamos a dejar